Bienvenidos, estamos en una nueva entrevista judicial. Hoy nos acompaña Isaac Rabellat, es doctor en Derecho Civil de la Universidad de Barcelona y subdirector del Centro de Estudios sobre los Derechos de Infancia y Adolescencia de la Universidad de Talca, institución que coorganiza las jornadas preparatorias del próximo Congreso Mundial sobre los Derechos del Niño y la Adolescencia, que se realizará en Paraguay durante noviembre. Isaac, muchas gracias por recibirnos en esta entrevista judicial. De nada, un placer estar con vosotros. Quisiera que nos contaras de este congreso sobre los derechos de la niñez y la adolescencia. ¿Cómo son estas jornadas preparatorias? ¿Qué países participan? ¿Y cuáles son las principales discusiones que van a tener? Sí, estas jornadas preparatorias, primero te voy a decir que estos congresos mundiales, este noviembre de 2016 en Paraguay va a ser ya la 7ª edición, es decir, que ha habido 6 congresos mundiales previos y se va celebrando estos congresos mundiales de forma bianual, cada 2 años. Y eso provoca que en ese espacio de 2 años que hay entre Congreso Mundial y Congreso Mundial, en todo el mundo se organizan toda una serie de jornadas preparatorias, más locales, ¿no?, en todo el mundo, para trabajar o profundizar sobre temas que puedan interesar en cada uno de los países. Y en este caso en particular, por ejemplo, se han hecho precongresos aquí en Santiago de Chile, también en Talca, dentro del territorio chileno, también se han celebrado incluso un precongreso en Asunción, en Barcelona, en Málaga, en Bata y Malabo, que están en África, en Bruselas, es decir, en muchos lugares del mundo, y la idea es que luego, en el mes de noviembre, toda esa información que se ha ido recabando en esos precongresos confluye en el Gran Congreso Mundial, donde se reúnen profesionales, expertos, ¿no?, de todo el mundo. Según lo que usted ha podido recolectar, ¿existen diferencias de cómo se están desarrollando los derechos del niño, por ejemplo, en Chile, como en Europa o África tal vez? ¿Existe diferencia importante? Sí, es curioso, pero existen algunas problemáticas, podríamos decir, que son comunes en todos los países, da igual que sea Europa, da igual que sea en Sudamérica, y entre Sudamérica en Chile o incluso en África, me atrevería a decir. Yo tuve la oportunidad de estar hace no muchos meses, y por ejemplo el tema de la violencia, por ejemplo, violencia ejercida hacia los niños y la propia violencia ejercida por los niños es un tema que está en boga absolutamente de todo el mundo. Y luego sí que es cierto que hay ciertas problemáticas que son muy particulares, por ejemplo, pues, temas de acceso a agua potable o acceso a determinados productos de salud. En África todavía son temas que tienen que solventarse, en cambio, por ejemplo, afortunadamente, pues en Chile o en muchos países europeos es algo que en principio pareciera superado, ¿no? Y en su trabajo, que está ya trabajando hace más de un año en Chile, quisiera saber cómo han sido las investigaciones, cuáles son las falencias que hay en el sistema cuando se vulneran los derechos de los niños y adolescentes. Sí, yo creo que hay dos cosas, una cosa positiva y una cosa negativa. Empecemos por lo positivo, para empezar con una sonrisa. Yo creo que hay una gran predisposición y casi que diría a todos los niveles, incluso a nivel político, a nivel social, que es importantísimo, y luego también a nivel del día a día, que se percibe que hay una necesidad, o yo creo que la gente por fin se ha dado cuenta que hay un sector de población, que es el de los niños, niñas y adolescentes, que hasta hace no mucho tiempo aquí en Chile han estado prácticamente ignorados, y que hay instituciones o situaciones que no funcionan, pero que ahora tal vez sí que ha llegado el momento de tomar cartas sobre el asunto. Yo creo que eso se percibe, esa sensación, y eso es muy positivo, porque eso significa que este cambio se va a generar sí o sí, independientemente de que haya un color político o voto en el gobierno. Eso es el efecto bola de nieve y que ya no va a cambiar. Eso sería lo positivo. Y lo negativo sería que a veces esos cambios cuestan implementarse y van un poco lentos. Por ejemplo, en temas de protección a la niñez, por ejemplo, Chile es el único país, único en todo el continente americano, que todavía no ha adaptado su legislación de protección a la niñez a la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y parecía como contradictorio, porque Chile es de los países más avanzados, ¿no?, del continente, y en cambio en ese sector de la población, dijéramos, más vulnerable, resulta que ahí parece que, tal vez porque no tienen esa visibilidad, ¿no?, hace falta mucho trabajo en ese sentido. Por lo tanto, en ese sentido, habría que adaptar la normativa, las políticas públicas, a que sean unas políticas mucho más amigables con los niños, niñas y adolescentes. Yo estuve en una de las jornadas preparatorias del Congreso, donde exponían académicos y también representantes del Estado, gubernamentales, y una de las cosas que usted dijo y me llamó la atención es que había muchos adultos y pocos niños. ¿Considera que se escucha la voz de los niños? Es decir, ¿se les respetan sus decisiones, por ejemplo, qué es lo que quieren para su vida? Yo creo que no, por regla general no. Luego podemos encontrar excepciones, como todo, ¿no?
pero no deja de ser curioso, ¿no?, que organizamos precongresos, congresos, seminarios, ¿no?, en que hablamos sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes, y yo diría que en un 95% de esos seminarios, congresos, encuentros que hacemos, no hay niños ni adolescentes, ¿no? Entonces es curioso que sobre el sujeto sobre el que hablamos, sobre el que queremos legislar, sobre el que queremos intervenir, actuar, no tiene presencia para decirnos desde su perspectiva cómo le gustaría ser tratados por parte de la sociedad adulta. Entonces, uno de los cambios que estamos intentando implementar desde este centro de estudios que tenemos en la Universidad de Talca es precisamente eso. Y de hecho, nosotros, cualquier seminario que organizamos para trabajar sobre esos temas, invitamos a representantes de los adolescentes para que ellos también, como cualquier otro experto, como cualquier otro interviniente en un seminario, digan qué piensan sobre el tema del que estamos trabajando desde su perspectiva. Y eso no significa, porque entonces la gente a veces se nos enfada y se dice, eso significa que ahora vamos a tener que hacer caso a todo lo que digan los niños. Digo, no, no se trata de eso. Se trata de escuchar una opinión más para luego construir una política, hacer una ley, implementar un servicio, igual que escucho cuando quiero modificar un hospital, escucho a los médicos, escucho a las enfermeras, escucho a los pacientes y luego tomo la decisión. Aquí exactamente igual, también escuchar como un actor más a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que hay una pequeña trampa, porque la propia palabra infancia significa literalmente infale, el que no habla. Por lo tanto, ahí, ¿no?, todo lo que se ha construido alrededor de la palabra infancia por parte de la sociedad adulta es un poco eso, el que no habla porque todavía lo que dice no es lo suficientemente interesante, porque todavía no tiene capacidad de voto, porque todavía no tiene capacidad de decisión y ya le llegará en un futuro, ¿no? Yo creo que eso hay que romperlo porque son ciudadanos del presente, del día a día. Una de las situaciones que ha marcado la agenda, podríamos decir, las últimas semanas ha sido la crisis del Sename. A pesar de que gatilló con la muerte de esta niña en un recinto acá en Santiago por un paro cardíaco, un ataque al corazón, y falleció, lo que culminó con la salida de Marcela Labraña, que es exdirectora de la institución, quisiera saber ¿cuál es el análisis que usted tiene del funcionamiento de este organismo y si el rol está cumpliendo un rol activo en la protección de los derechos de los niños que son más vulnerables? Yo creo que en algunas ocasiones crisis, ¿no?, como la que podríamos decir que se ha desencadenado, que no es la primera, pero por este triste acontecimiento para el Sename, a mí me gusta leer las crisis como algo positivo. No digo que sea algo positivo la muerte de una niña, por supuesto que no, pero las crisis yo creo que hay que dejar de tener miedo a la crisis, y la crisis es algo positivo. ¿Es positivo en qué sentido? Porque una vez más hemos visto que el Sename, el Servicio Nacional de Menores, tal y como está estructurado, parece que no funciona. Con los medios económicos y de personal con el que está dotado, parece que no es suficiente para atender de manera adecuada a los niños, niñas y adolescentes que están bajo su cuidado, y por lo tanto una situación como esa es lo que nos tiene que permitir ver que esto evolucione. Yo lo que he visto es que el Sename, yo empezaría por cambiarle directamente el nombre ya, porque yo creo que el desprestigio que ha llegado a adquirir el Sename, ¿no?, para la propia población chilena es de tal magnitud que por mucho que ahora se intenten implementar modificaciones internas a la institución, seguirá teniendo ese estigma de que es el Sename. Por lo tanto, yo empezaría por un cambio de nombre y empezaría por un cambio de estructura interna. Yo creo que es fundamental, y eso se da prácticamente en todos los países, en Europa, por supuesto en todos, y casi todos los países del entorno también sudamericano de aquí de Chile, y es que se tiene que desdoblar, separar lo que es el ámbito de protección de los niños, del ámbito de lo que es, lo que se suele decir la reforma, es decir, el tema de los niños que han cometido hechos delictivos. Ahora Sename lleva los dos temas y a veces se mezclan los dos temas, ¿no?, y el tratamiento o el enfoque que se le tiene que dar es muy distinto. Entonces eso además también provoca que en la práctica se dota de muchos recursos al sistema de la justicia juvenil, la reforma de menores, y en cambio el tema de protección a los hogares de niños prácticamente no tienen recursos. Entonces hay que desdoblar los dos alas, podemos decir, los dos ámbitos, separarlo además en dos ministerios, como sucede ¿no?, que el tema de protección quede en el Ministerio de Desarrollo Social, como sucede prácticamente en toda Europa, y repito, y también en todo el continente americano, y que en el departamento o el Ministerio de Justicia quede el tema de justicia juvenil, que quede claramente separado en dos ministerios distintos. Porque ahora el Sename está a cargo del Ministerio de Justicia, él lo regula, y del mismo tema que usted está separando, en el seminario se habló también de la Subsecretaría de la Niñez.
y tenía que ver con que lo iba a desarrollar el Ministerio de Planificación Social, el Mideplan. ¿Cómo es este proyecto? Si usted nos pudiera contar un poco, ¿de qué se trata? Sí, yo creo que ahí el Sename se ha dado cuenta de esa necesidad, o desde el gobierno, y están yendo hacia lo que yo comentaba hace un momento. O sea, con esa subsecretaría lo que están intentando generar es precisamente separar todo lo que es protección, dejarlo en desarrollo social, para que desde esa subsecretaría, desde arriba, se pueda trabajar en mayor profundidad, uno, lo que es los derechos de los niños, niñas y adolescentes en general, porque afortunadamente no todos los niños, niñas y adolescentes son víctimas de situaciones de malos tratos, de negligencia por parte de sus progenitores, o sea, una visión mucho más global de lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y desde la propia subsecretaría hacer también políticas específicas con respecto a aquellos niños que sí que están en una particular situación de vulnerabilidad. Yo creo que ahí, en este caso, el gobierno chileno acierta, ¿no?, en la creación de esa subsecretaría para que vele un poco y ordene todos los cambios que, según apuntan los proyectos de ley que están en trámite, van a suponer una verdadera revolución en cuanto al sistema de protección y de los derechos de los niños en general. Y necesitamos un órgano fuerte, potente, que organice y vehicule, lidere todos esos cambios. Yo creo que la subsecretaría es una buena opción, Y falta también una legislación tal vez que garantice los derechos de la niñez en nuestro país por sí sola, que sea mucho más amplia. Absolutamente, y es de vital necesidad. Cuente que Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño, que la Convención es del año 89, en el año 90. Fue uno de los países que rápidamente se adhirió a esa nueva visión, lectura moderna de lo que son los derechos de la niñez. Pero desde el año 90 hasta el año 2016, a nivel interno, no ha adaptado su legislación protectora a aquello a lo que se había comprometido en el año 90. Yo creo que ahora, ¿no?, y en eso tenemos que presionar todos y todas, yo creo que es el momento ahora sí de que se dé ese cambio ya, ¿no? Y no simplemente un cambio legal, sino que ese cambio legal a nivel interno, esa adaptación a la Convención, va a implicar también que se empiece también un cambio de mentalidad con respecto a la propia sociedad adulta vinculada con los derechos de la niñez. Isaac, tú en unas pocas horas partes a Paraguay, donde va a ser esta cumbre, una jornada preparatoria. ¿Cuál es el rol de Chile? Tú, como representando a Chile, va a tener nuestro país en la cumbre. Yo creo que va a ser un papel, y no puede ser de otra manera, aquí en el comité, bastante protagónico. Y yo creo que por primera vez en este caso Chile, protagónico a doble nivel. Al primer nivel porque, gracias a todos los precongresos, ¿no?, y difusión que estamos haciendo en distintas zonas del territorio chileno, va a haber muchos expertos, ¿no?, sobre la materia, académicos, jueces de familia, abogados que litigan en ámbitos de derecho de familia, que van a asistir al Congreso Mundial en Asunción y que van a presentar también comunicaciones, ponencias. Por lo tanto, eso yo creo que va a ser un éxito, va a haber una gran representatividad por parte de Chile. Y por otro lado, y precisamente es a lo que parto hoy hacia Asunción, también estamos tratando que delegaciones de adolescentes chilenos puedan asistir también a este Congreso Mundial, que por primera vez, vamos a arriesgarnos, cruzamos los dedos, vamos a intentar que el mismo Congreso, en las mismas mesas, utilizando metodologías mucho más creativas, sean compartidas por los adultos y los propios adolescentes. Entonces, ahora lo que vamos a intentar es ver cómo conseguimos vehicular que el discurso del adolescente llegue al adulto y que el discurso del adulto llegue al adolescente. Es todo un reto. Por lo tanto, vamos a intentar también que delegaciones de adolescentes chilenos nos acompañen durante esos días en Asunción y que entren en contacto con adolescentes de otros lugares del mundo y entre ellos también vean cuál es la situación global de los derechos de la niñez también desde su perspectiva, no solo desde la nuestra. ¿Y los resultados de esta cumbre? ¿Es vinculante? ¿Qué es lo que pasa con todas las conclusiones que sacan los distintos países? No, la verdad que no es vinculante. Esa es una de las grandes falencias que tenemos en el ámbito de los derechos de la niñez. No es vinculante, pero sí que sucedió algo muy importante en el último Congreso Mundial, el que precedió el de Asunción, Paraguay, que tuvo lugar en Puebla, en México, porque en este Congreso Mundial que tuvo lugar en Puebla, México, en el 2014, sucedió algo muy importante, y es que los integrantes del Comité de los Derechos del Niño, que es un órgano de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, nunca antes de Puebla habían sesionado, son 18 expertos, nunca habían sesionado fuera de Ginebra, de Suiza, donde está su sede central. Y por primera vez, durante los días del Congreso Mundial en Puebla,
salieron los 18 integrantes del Comité de los Derechos del Niño, fueron a Puebla y durante esos días sesionaron allí en Puebla, lo cual fue como un espaldarazo, un reconocimiento, una oficialización de estos congresos mundiales. Y los propios integrantes del Comité de los Derechos del Niño nos han asegurado que van a estar también en Asunción y por lo tanto eso da mucho más peso a las conclusiones a las cuales llegamos, pero no son vinculantes, como tampoco son vinculantes las observaciones que hace el Comité de los Derechos del Niño, ¿no? Eso a los Estados les da mucho miedo, que las observaciones que hagan organismos internacionales, la sociedad civil, les vincule a algo, ¿no? Siempre dicen que lo escucharán con mucho detalle, pero no se comprometen a seguir lo que se va a decir, ¿no? Pues saben que probablemente no serían capaces en un periodo corto de tiempo de poder cumplir con lo que allí se dice. Isaac Rabellet, muchas gracias por recibirnos en esta entrevista judicial y esperamos de vuelta ya escucharte tal vez en noviembre de las conclusiones de esta cumbre en Paraguay de los derechos de las niñas y adolescencias. Muchas gracias por recibirnos. Pues muchas gracias y hasta la próxima.